CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Bueno, comenzamos con los diarios de tirada nacional. Empezamos por el diario Expansión, que nos asegura en portada que la fiebre española del hidrógeno ha llegado al Nasdaq con 600 millones. Habla, bueno, pues de cómo H2B2 sella un acuerdo para fusionarse con RMG, que es una SPAC de Riverside Management, y por tanto así dar el salto a la bolsa estadounidense. Por otra parte, también nos hablan ya de España, pues del sector financiero, Santander, que acelera en pensiones para ganar cuota tras la reforma del gobierno. Y luego, por otro lado, también un poco en más términos de inflación, nos aseguran que esa inflación ha llevado a récord las declaraciones de IRPF con resultado a pagar a Hacienda. Bueno, vamos a cambiar ya de diario, vamos ya al diario 5 días para ver qué es lo que nos cuentan allí. Por otra parte, aquí nos hablan de cómo el gobierno está blindando los avales del ICO en las empresas con dificultades. La abogacía del Estado, nos dicen desde 5 días, podrá vetar reestructuraciones en compañías con ayudas. Por otra parte, también nos cuentan que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, afirma que se puede subir salarios sin alimentar la inflación. Era una de las principales preocupaciones, que hubiera una espiral de precios y, por tanto, pues con esa subida de los salarios volviéramos a tener una espiral inflacionista. Bueno, pues dice el Fondo Monetario Internacional que se puede subir salarios sin necesidad de aumentar también la inflación. Por otra parte, ya en términos más políticos en España, Sánchez anuncia y estudia rebajar el umbral de 10 viviendas que define al gran propietario. Así que, ojo, porque eso quizá podría cambiar esa ley de vivienda que está preparando el Ejecutivo. Y por otra parte, bueno, pues el diario 5 días nos cuenta cómo el club del billón de dólares ha perdido 2 socios ilustres, Amazon y Tesla, que ya no valen más de $1 billón. Seguimos en los diarios nacionales con El Economista. Nos hablan de cómo el desplome, bueno, ha habido un desplome histórico en la venta de carne y pescado por los precios durante estas Navidades. Dicen que la fuerte subida del precio de los alimentos ha provocado una caída sin precedentes en el consumo en España. Concretamente, nos dicen que las ventas han caído un 8,8% en volumen y hasta un 2,5% en valor. También, ya hablando de bolsas y de mercados más concretamente, un 27% de los fondos más activos en la bolsa española han salvado 2022 en positivo, a pesar de las fuertes caídas que ha registrado el mercado. Sin ir más lejos, pues caídas que, bueno, van desde Wall Street hasta las bolsas europeas. Y por otra parte también nos hablan de empresas concretas. Por ejemplo, nos dicen que Amadeus va a retomar en 2023 los 1.000 millones de beneficio y que Tubacex confirmará sus mayores márgenes EBIT desde el pasado 2014. Vamos ya a los diarios de tirada internacional. Hablamos, por ejemplo, en el primer lugar del Financial Times. Por una parte nos dicen, bueno, una advertencia que han lanzado desde el Fondo Monetario Internacional. Dicen que la inflación todavía no ha girado la esquina, es decir, que, bueno, pues que todavía no estamos en ese punto de inflexión, así que habrá que ver, porque muchos expertos, muchos analistas sí que hablan de que ya estaríamos en ese punto de inflexión en la inflación, en ese pico. Incluso los políticos, por ejemplo, en el día de ayer se lo escuchábamos a Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas francés. Y bueno, también nos hablan, bueno, pues de cómo la inflación parece también marcar un poco el discurso de la Reserva Federal en esas actas. Aseguran que la Reserva Federal lo que quiere es más pruebas de que la inflación está, bueno, pues relajándose un poco para, bueno, pues empezar a bajar los tipos de interés, pero que aún así ha respaldado nuevas subidas de tipos en esas actas que conocíamos en el día de ayer. Y, por ejemplo, bueno, pues también nos hablan de, bueno, pues cómo el mayor rival chino de Foxconn ha ganado un contrato premium de iPhone, de fabricación de los móviles de Apple. Bueno, pues con esto nos vamos ya al diario de Wall Street Journal. Ya por último, aquí nos están hablando, pues, como de, por ejemplo, Amazon. Como les contábamos hace un momento, va a despedir a más de 18.000 trabajadores. Es lo máximo que hemos visto en esta oleada de despidos en el sector tecnológico. Y también nos cuentan que Meta ha sido denunciada y multada con más de 400 millones de dólares por, bueno, pues un tema publicitario de anuncios a través del mundo online, de Internet. Bueno, con esto ya nos despedimos, dejamos aquí este resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank.